Ben esa, o prometido de débeda, estamos aquí antes do inicio da terceira quenda. Como ven en pantalla, polo carreiro número 1, parte inferior das súas pantallas, remará Club de Remo Ares. Polo 2, Salgado Perillo. Polo 3, o Club de Remo Vilaxoán. Polo 4, o do Grove, o Club de Remo Mecos. E polo 5, no carreiro superior, o a traiña da Cabana. Repasamos resultados das primeiras quendas. No primeiro posto final por tempos, Coruxo con 20.51, un poquinho por detrás entrou Robaleira, que foi segundo nesa quenda, segundo na Seral Provisional, terceiro Vila de Cangas, cuarto Esteirana, quinto a Puebla, sexto Rianxo e sétimo a Subias. Cando vemos xa o inicio desta terceira quenda do día, como lles dicíamos antes, Ares polo carreiro número 1, polo 2 a embarcación da Coruña de Perillo, polo 3 a Revenida de Vilaxoán, polo 4 a Mequiña de Mecos e no 5 a Cabana de Ferrol. Bueno, favorito? Eu penso que si me teño que mollar, Mecos, porque onte non fixo un gran día, hacen ben de ser segundo no Grove, e penso que hoxe tamén ten que recuperarse porque senón pode empezar a ter dúbidas de cal é o seu estado real, non? Fixo unha boa bandeira outro día no Grove o Club de Remo Mecos diante dos seus afeccionados. Dende a segunda tanda na que venceron, colocáronse en segunda posición, adiantando a 4 embarcacións na primeira tanda para finalizar no segundo posto por detrás da embarcación de San Bertolomeu de Meira, que levouse a bandeira Concello do Grove, que retransmitiu V Televisión a semana pasada dende o peirao de Pedras Negras. Cando vemos esa imaxe a cámara on board, como ves ti, José? ¿Qué tipo de remada van? ¿Cómo os ves? Bueno, la verdad que en esto del remo tampoco hay una técnica definida, ¿no? O sea, cada maestrillo tiene su librillo. Hay entrenadores que les gusta más marcar el gesto pues un poco más largo atrás, a popa. No hay nada definido. Lo que sí es muy importante es en cualquier equipo es ver que haya un conjunto, ¿no? Una buena entrada y salida de palas a una, eso es fundamental y es algo que la única forma de conseguirlo, sea cual sea la remada, es haciendo kilómetros. O que víamos antes na reportaxe con Beni Fábregas, que nos explicaba un pouquiño esa entrada do remo, sí, a posición da pala, a entrada ao ataque do remo, que algúns clubes gustalle facer un pouquiño máis forte a entrada do remo, máis rápida no mar, a outros pois facer un esforzo un pouquiño máis progresivo. La verdad que en esto del remo tampoco hay muchos secretos, o sea, básico es la entrada, o sea, la entrada tiene que ser cuanto más rápido mejor y a partir de ahí es lo que marca la palada. Si tú tienes una buena entrada es más fácil tener una buena pasada en la palada y el tener un buen conjunto al final es lo que va a hacer que la trainera se lance. Vamos a recordar que esto, la palada siempre tiene que ser en progresión para poder tener velocidad. De todas formas, eu quero facer un chamamento, non? Moitas veces o remo está asociado con deporte de xente moi forte, e é verdad que é importante que estar forte, estar ben físicamente, non? Pero a técnica, o conxunto, buscar os kilómetros no mar, buscar que todos vayan igual de ben ou igual de mal, pero que vayan igual, eso é moitas horas de traballo, non? Exactamente, eso es lo que comentaba antes. Al final lo podemos ver tanto aquí en la Liga Gallega como en la ACT, si quieres verlo, es lo mismo. O sea, tú vas a ver que cada club tiene siempre algo parecido, pero cada uno tiene su técnica, cada entrenador tiene su forma de marcar los gestos, pero lo que sí es básico en todos es que, lo que decía Anso, igual de bien o mal, pero todos juntos, o sea, es lo que te va a marcar la diferencia con el resto de tripulaciones. Yo lo que hablábamos antes de los pesos, sin duda lo que yo creo que he hecho falta, a lo mejor porque también pues por mi experiencia en Bancomóvil, es la falta de más constructores, ¿no? en cuestión de traineras. El que haya un solo constructor, yo creo que al final es un hándicap para cualquier club, porque limita lo que hablábamos antes de los pesos, ¿no? Por ejemplo, en Bancomóvil tú puedes tener una tripulación para 70 kilos y conseguir un barco para 70 kilos, ¿no? Y si tienes una tripulación de 100 kilos, pues también tienes barcos para tripulaciones de 100 kilos. Eu penso que eso son modas, non? Ahora eu vin ganar conchas con Pedro Cuesta, co fabricante de Lugo, que ganaban cuestas, batían récords, e agora está Milivia, que o constructor vasco que yo creo que ahora en general lo que buscan los clubes es jugar en igualdad de condiciones. Se puso esa moda, por decirlo de alguna forma, en que todo el mundo tenía Milivia y entonces
yo creo que la mayoría ya no se quiso mojar con otra cosa más, ¿no? Entonces, pues mira, si esos compiten con Amilibia, que no sea por la trainera, ¿no? Entonces yo creo que al final todo vino marcado un pouco por eso. Eu penso que eso quedalle pouco. Ahora hai constructores de barcos menores como Bateis e Trainerillas que xa están facendo barcos, que están facendo competencia a esta xente, sí, e dentro de nada seguramente que van a ter que dar o paso á traiña. Sí, además tenemos pues aquí un constructor en Vigo, Fidel, que pues este año pues se ha conseguido campeonatos de España, lleva pues 4 años si no recuerdo mal, construyendo bateles y que están dando un resultado excelente. Chegándose a primeira Ciaboga, oído que en primeira posición, non o vemos ben nese plano, pero non sei se foi Perillo. A boia dúas, Perillo, non? Perillo, sí. Perillo antes que xa foi sexto, Perillo, ¿no? por detrás Mecos, logo por detrás seguro que Vilaxoán, un poquinho máis retrasado Mecos e Cabana. E despois Ares. Sí, efectivamente, Perillo que falábamos en regatas anteriores. É verdade que un bloque moi xoven, adistrado por Benigno Silva, un grande do remo aquí en Galicia. Bueno, eles pois contaban de ir de menos a máis, están a facer. Perillo temos que dicir tamén que un club que o seu peor resultado na Liga Galega da súa historia foi un sexto posto, por tanto tampouco é ninguna sorpresa que Perillo este cos de arriba. No, pero está nunha fase de transición, non? O ano pasado acabouse un ciclo, este ano empezaron outro, ficharon un bo adestrador para leválo adiante, tuveron problemas de remeiros. Nadie contaba que anduvera sexto este ano, porque nós movémonos un pouquiño nos corrillos estes que se forman antes de que os barcos salan ao mar, e nadie contaba con eles. A verdade que está sendo unha sorpresa, vai a máis, está en cada regata dando un punto máis que na anterior, e para a semana están, aínda que a regata Concello de Oleiros e a súa regata, eu sempre asocio Perillo ao Tres Herrera. Sí, sin duda alguna, y además ayer yo creo que demostraron que en mar van a ser fuertes, y más remando pues en casa la semana que viene va a ser un duro rival. Pero confundíanos ese plano que antes tiñamos, ese plano cenital dende o helicóptero, porque a que marca mellor tempo é a embarcación de Mecos, que fixo 4.56, por detrás Vilaxoán a 3 segundos, 4.59, e Perillo, que dábamos como líder, pois de momento non é líder, 5.02 a 6 segundos de Mecos, que a primeira clasificada do Grove. Por detrás Ares e a Cabana, segundo, tempos oficiais que nos acaban de achegar. Decimos Mecos primeiro, Vilaxoán segundo, Perillo terceiro, Ares cuarta, 5.07 a 11 segundos de Mecos, e máis retrasado a Cabana de Ferrol. Sí, pero as distancias non son moitas, 3 segundos de Mecos a Vilaxoán, 6 segundos de Mecos a Perillo. Unha mala Ciaboga, vimos a semana pasada con Chapela na Baía de Terra, unha mala Ciaboga pois con estas distancias son salvables totalmente, non? Podes pasar do primeiro ao terceiro posto en menos de nada. Sí, yo creo que además se ve que están bastante agrupadas. E agora que oído que volveu a haber outro problema máis con a embarcación, como lles adiantamos o inicio de retransmisión con un problema na regata da Liga Femenina, pois tristemente va a ser, a lo mejor va a marcar la diferencia en un día como hoy, pues algo externo a la regata, ¿no? El paso en barco. Hai moito tráfico, non? Agora estamos diante do Real Club Náutico de Vigo, salen barcos, entran barcos, van os barcos que levan pasaxeiros a Cangas, a Cíes, e bueno, moitas veces é difícil pois conxugar o deporte pois que a vida diaria, non? Además, eso é un día forte, xa sabemos que el 25 de xullo estamos, o Día de Galicia, a xente aproveita para ir ás Cíes un día como ese, que vemos que perfecta climatología, sí. Día de praia pola mañá de remo. A ver se non está se non se ve moi perxudicada a embarcación, sobre todo as embarcacións dos carreiros 1 e 2, que poden ser as máis perxudicadas por esas ondas que desprenden os barcos, a de Ares e a de Perillo. Veremos se lles perxudica ou non nesta seguinte Ciaboga, que están encarando xa os participantes na segunda quenda. Mecos que ven claramente distanciado, agora por diante, abrindo xa oco
Sí, o que comentábamos ao principio, non, Manu? Mecos onte, pois a verdad que non foi a súa regata, hoxe ten quilates a bordo, ten vatios, ten plantilla, ten presuposto, pois para non estar nesta tanda, sino estar na tanda boa, e queren o demostrar, non? Son todos remeiros consagrados, e para eles foi un pau grande onte. Despois, sobre todo, tendo a boca tan doce da semana pasada. Sí, pero además yo creo que Mecos ya es algo que lleva haciendo las dos últimas temporadas. Está teniendo un comienzo de temporada un poco irregular y, sin embargo, pues al final pues se está colocando entre las primeras tripulaciones. Mecos que o ano pasado levouse 4 bandeiras. Foi finalmente terceiro na clasificación do ano pasado. Na xeral final entra Vilaxoán, entra primeiro Mecos, despois Vilaxoán con 8 segundos de retraso. Aí os teñen en pantalla, en pantalla. 11 segundos de vantaxe Mecos sobre Perillo. E agora entra Ares. Entra Ares en cuarto lugar a 25 segundos de Mecos, lonxe tamén de Perillo. Finalmente a Cabana a medio minuto do líder. Para min Ares tamén merece unha mención especial, non? Comentábame onte Juan Maroño, o directivo de Ares, que esta semana 4 titulares pois salieron da plantilla, 3 por motivos laborales e un por lesión. 4 tíos do medio da traíña, as posicións donde... Sí, donde se necesita fuerza, la verdad. Exactamente, e ainda así remando con algún juvenil, está dando tipo, está facendo un bo papel, non pelea polo primeiro posto, pero... Sí, no le pierde la cara a la regata. Exactamente, non, está aí con todos. Confirmamos tempos oficiais. Mecos o máis rápido 9.54, Vilaxoán por detrás perdendo xa 10 segundos, aumentou a vantaxe dos do Grove de 3 a 10 segundos neste segundo longo. 10.04 para Vilaxoán segundo, Perillo que marcou un crono de 10.07, 10.17 para Ares no cuarto lugar, e pechando a clasificación provisional desta terceira quenda a embarcación da Cabana, que marca 10.22. A Cabana tamén é unha tripulación que está chea de xuvenís, non? De chavales de 16, 17 anos que están 6 xuvenís, me comentaba Geno hoxe o directivo da Cabana, que van a bordo, incluso nunha posición, un dos xuvenís nunha das posicións que donde máis cabeza hai que ter, non, José? Na posición de marca de babor leva un xuvenil, e non é o máis habitual ver un xuvenil pois marcando a traíña. No, la verdad que no, la verdad que es un puesto de responsabilidad y que normalmente se deja pues a remeros con mucha experiencia. Pero si algo bueno va a tener eso, es que probablemente de ahí vaya a sacar un remero con muchísima experiencia, ¿no? Porque si ya de juvenil el entrenador pues considera que está preparado para ir en esa posición, eso quiere decir que tiene unas buenas características para ir de marca y que va a tener asegurado pues un marca bueno para próximas temporadas. Sí, o tema tamén é que aguanta a presión, non? A carga de adestramento. Hai que dicir que esta xente adestra como profesionais e non cobra nada. Son 6 días á semana, estamos no verán. Eso dice mucho a favor también de sus compañeros, porque sin duda el marca pues recibe mucha presión, porque la verdad que es uno de los puestos más responsables del barco, y quiere decir que sus compañeros tienen confianza en él, y eso es muy importante también, el que no se dude del buen hacer de ese boga. Sí, porque ao fin e ao cabo van 13 a bordo, ti estás llegando a tope a 200 pulsacións por minuto, e sempre tes a dúbida de si o do lado vai dando como ti llevas dando, ¿no? Sí, é unha cuestión de confianza, de bloque. Yo creo que eso ganase no inverno, penso eu, ¿no? En una cuestión de equipo como es el remo, la confianza en todos los compañeros que van dentro de tu misma tripulación es básica. Y el que, pues ya te digo, pues el que un juvenil vaya marcando una trainera no es habitual, pero eso quiere decir que tanto su entrenador como el resto de sus compañeros tienen confianza en él. O sea que si está ahí es por algo. Bueno, moitas veces, moitos deles eu de falar con membros de diferentes clubes, pois os remeiros son prácticamente sempre pandilla entre eles. É unha vida... Sí, a ver, yo... círculo pechado, ¿no? Bueno, a lo mejor no tanto cerrado, pero sí es... Por mi experiencia, vamos a ver, yo pues llevo casi 25 años ya, pues 22 los eché remando y ahora llevo 3 como pues de entrenador, echando la mano a Arturo. Pues mis amigos siguen siendo pues los remeros con los que estuve el primer año.
25 años después, ¿no? Entonces yo creo que es una tónica que más o menos está en todos los clubes, ¿no? Si empiezas desde de joven, pues con 12, 13 o 14 años, pues son amigos con los que ya empiezas a tener confianza, pues eres adolescente, vas creciendo, y entonces lo normal es crecer con ellos, ¿no? Vamos a Mecos. Vemos aí a Traíña de Mecos liderando esta terceira quenda de momento por diante de Vilaxoán. O sea, aquí neste campo de regatas no Peirao de Vigo tamén contamos cunha embarcación VIP, no que están varios convidados pola Liga Galega de Traíñas. Tamén están convidados os patrocinadores que fan posible que esta Liga Galega de Traíñas se leve a cabo durante este verán. Pois aquí na novena proba puntuable quedarán outras 8 por diante ata completar un calendario de 17 regatas. A semana que ven a Liga desplazarase ata a Coruña para disputar o Teresa Herrera, pero hoxe está aquí en Vigo. Mira, Mecos, non? Me parece que aumentou neste terceiro longo a distancia con respecto a Perillo e Vilaxoán. Vira primeiro Mecos, sí, Perillo e Vilaxoán que prácticamente fano a par. Último largo, non sei para que remaron os tres anteriores e total van a decidir todo neste último. Van a decidir todo neste último longo. A de Vilaxoán semellaba que entraba un poquinho por diante a de Perillo, pero vamos, que a segunda praza nesta terceira quenda vai estar moi disputada entre os vilagarciáns e os oleirenses. Mecos por diante. Vemos agora a entrada de Ares e Cabana, pois tamén prácticamente a par. Vemos aí agora os tempos oficiosos. Mecos en primeiro lugar 14.51, aumentando a diferencia con respecto a Perillo, que neses tempos non oficiais, repetimos, danos como segundo clasificado, un tempo de 15.02, 11 segundos superior o de Mecos. Vilaxoán terceiro, Ares cuarto, a Cabana quinto. Que Perillo é un pouquinho a máis, non? Foi a máis neste terceiro longo, que é un longo difícil, é un longo donde as forzas empezan a flaquear, donde un longo moi psicolóxico, a esperas do último. No último longo todos temos forzas, non? Porque queremos acabar, se estamos loitando con alguén ao par, pois sacamos forzas de fraqueza, pero no terceiro moitas veces estás un pouco... E o que dicíades antes, psicolóxicamente o mellor entra mellor Perillo que ven dende atrás. Este segundo, en este último longo, pois o mellor Perillo pode impoñerse a Vilaxoán. Sí, yo creo que si ve que está cogiendo pues a Vilaxoán, probablemente se crezcan, y eso siempre te da un plus ahí al final, ¿no? Para poder hacer esa champa final máis fuerte. Sí, recurtou a diferencia. Temos agora xa os tempos oficiais neste terceiro longo, porque eran 3 segundos os que lle levaba Vilaxoán a Perillo na primeira ciaboga, outros 3 na segunda virada, e agora mesmo marcan o mesmo crono, 15.39, que é 19 segundos peor que o de Mecos, que marcou 15.20. Por detrás a Cabana, que lle... E Coruxo facendo mellor tempo que Cabana e Ares, que tamén é un dato... É o que me estaba fixando agora mesmo, sí. Yo creo que está siendo una tónica, ¿no? En todas las regatas, que el primero de cada tanda siempre coge alguno de la tanda siguiente, ¿no? Ya lo hizo Mecos la semana pasada. Di algo a favor da igualdad que está habendo na Liga, porque eu considero, non sei, José, ti que pensas, pero que a Liga deste ano ten un máis nivel que as últimas ligas galegas de Traíñas. Sí, bueno, yo creo que el nivel real a lo mejor lo vamos a poder ver en el gallego, al competir contra una ACT que va a ser Tirana, además una trainera que está haciendo unos resultados impresionantes, la verdad. Yo creo que ni ellos mismos contaban con ese tercer puesto de la semana pasada, e incluso el segundo creo que llegaron a quedar la semana pasada también en Moaña. Está instalado ese meta de Tagua cara arriba, en una posición cómoda. Entonces yo creo que vamos a ver realmente en dónde estamos en cuanto a nivel, pues este miércoles en el campeonato gallego, ¿no? De todas formas, lo que sí creo que hay es mucha igualdad, ¿no? Yo no daría un claro favorito, aunque a Megrove pues sí se le ve un poquito por encima a lo mejor de los demás, ¿no? Por lo que está demostrando estas últimas regatas, pero tampoco daría un claro favorito para llevarse la victoria hoy, ¿no? Un factor que vai a influir hoxe, penso eu, despois dos resultados de onte, o factor, e insisto, psicolóxico. Ahora as mentes de Meira, as mentes do adestrador dos remeiros poden empezar a traballar,
empezar a pensar en que están fallando, si ese home que pesa 70 kilos ten que ir máis un puesto a popa, se os remos teñen que ir un pouquiño máis blandos ou un pouquiño máis duros. Sí, a ver, aí el trabajo del entrenador... Ao mellor desfalo o traballo todo, non? Ao mellor o único que pasou pois foi que a Megrove onte tuvo un moi bo día, que algún remeiro... Sí, pero bueno, no sé qué es lo que pasará hoy en la regata, pero eso mismo lo vimos la semana pasada, ¿no? O sea, Meira quedó, no sé si cuarto o quinto, el sábado un pollo, primero, no grave después. Y al día siguiente, y ya no solo primero, sino que primero con una diferencia que no le resultó 20 segundos con Meira. Sí, eso es una diferencia muy grande, la verdad. Entonces... yo creo que ahí el entrenador juega un papel fundamental, ¿no? El poder convencer a sus remeros de que, bueno, un mal resultado un día se puede tener, pero que el día siguiente es otro día completamente distinto y hay que volver a darlo todo. Yo creo que es un papel del entrenador que es fundamental, ¿no? Para hacer, en cierta forma, un lavado de cerebro a los remeros. Verémoslo nesa última quenda, na quenda de honra, pero antes témonos que fixar no que está agora en marcha, na quenda número 3, na que vemos xa que vai facer entrada en liña de meta a embarcación de Mecos, polo carreiro número 4, fai o mellor tempo nesta terceira quenda e por detrás finalmente, vindo dende atrás, Perillo que vai superar Vilasoán que marcaba mellores tempo que Perillo a metade de regata, pero Perillo que nestes últimos dous longos fixo moito mellor que os vilagarciáns, que terán que conformarse co terceiro posto desta terceira quenda. Seguramente que a salir da virada de fora pois víronse diante viron que podían alcanzar o segundo posto e deronlle para conseguirlo, non? O que falábamos, o factor psicolóxico que favoreceu neste caso a Perillo, que foi de menos a máis cando vemos a entrada xa a liña de meta da Cabana de Ferrol, que finalmente remata en cuarto lugar e o derradeiro posto desta terceira quenda. Hai que saber ahora si a Mecos lle sirve isto pois para mellorar algún posto na clasificación, se lle vai a colar como fixo a semana pasada algúns da última quenda, non? Vámoslo ver. A ver se cola Mecos como a semana pasada, pero o que comentabas antes, Anxo, o que sí que creo que se vai colocar Coruxo entre varias destas embarcacións da terceira quenda, porque víamos os tempos parciais e Coruxo superaba a Cabana e a Ares, e incluso podía estar a altura de Vilasoán. Veremos a falta dos tempos oficiais, como digo, pois dentro dos intres poderemos confirmar a posición final de Coruxo, cantas embarcacións mete de por medio. E antes desta última quenda, da quenda de honra, na que participan Meira, Amegrove, Chapela, Cabo de Cruz e Náutico de Vigo, pois facemos outra pequena parada, amosámosles outro vídeo máis, precisamente dun dos clubes que a semana pasada foi anfitrión no Grove e que fixo o seu mellor resultado da temporada, que ven de vencer nesta última quenda Mecos. Non, finalmente vemos o vídeo da Cabana, a Cabana de Ferrol, que ven de rematar en cuarto lugar os pupilos de Nani Arias. Se remodelou o que é todo o plantel, porque, bueno, había unhas exigencias por parte dos outros deportistas que o club non podía asumir. Entonces o plantel é moi xoven. Somos 18 remeros, 18 remeros sin patrón. De esos 18 remeros, 6 de ellos son juveniles, y los senior hay muchos que son de primer año. Por lo tanto, remar regata, lo que dices tú, remar regata sábado y domingo va a ser muy duro para ellos. Se recolleu xente que había deixado de remar por diversas causas, por estudios, por traballo, por outras habían abandonado. Entonces, pois se tratou de consultar un pouquiño todo ese equipo, e o que aspiramos este ano é estar entre o posto 7 e 12. Esperamos eso, mantener la posición en la que tenemos ahora, noveno, décimo,
y que el trabajo toda la temporada sea bastante regular. De cara al año que viene sí que intentan pegar un salto de calidad, ¿no? Los chavales son muy jóvenes, están muy delgados, hay gente que bajó muchos kilos para el batel y para la tenerilla y ahora no se puede hacer mucho más, ¿no? Hay muchos equipos que empiezan de menos a más, otros equipos que empiezan de más a menos. Nosotros yo creo que vamos a ser regulares, vamos a estar en los mismos puestos durante toda la temporada. No nos obsesiona la trinera, ¿no? Sabemos que es un grupo para trabajar a largo plazo, entonces ponerse ahora metas muy altas igual podrían perjudicar al equipo, ¿no? É moi bon que algún canle pois que siga, que colla o testigo ese de seguir con as regatas. Moi importante para o remo, para o deporte en sí, pero para o remo é moi importante. Finalmente víamos ese vídeo da cabana de Ferrol cando os participantes nesta quenda de honra, na última que se vai disputaros en esta 18ª edición da Bandeira Concello de Vigo. Temos aos participantes no campo de regata situado no carreiro número 1 Samer Tolameu de Meira, a beira Amegrove Interrías, no 3 Chapela, no 4 Cabo de Cruz e no carreiro número 5 a embarcación de Náutico de Vigo. Náutico de Vigo que ano pasado venceu aquí por diante de Mecos e de Chapela. Retedes bandeira, venceu no 2009 e no 2008. O ano pasado máis aquí foi a última regata da temporada, polo menos a podemos despedir con bo sabor de boca. A ver o que acontece hoxe cando se pon en marcha esta cuarta quenda, a derradeira do día. Meira no carreiro número 1, no carreiro número 2 a líder da Seral, o Pabliño de Amegrove, na 3 a área longa de Chapela, patroneada por Fran González, no número 4 Cabo de Cruz e no 5 os pupilos de Arturo Abroñedo. Os anfitrións os aquí, Náutico de Vigo. Me estaría ben que se rompera un pouco xa esa manía das bandeiras, esa dictadura, non, que teñen Amegrove máis Meira e Cabo, Chapela ou Náutico. A ver se se reparte un poquinho máis isto das bandeiras. Eu penso que o Náutico, vendo o tema de Coruxo, pois sí que vai a plantar un pouco máis de cara que... Me gustaría que así fuese, la verdad. ¿Para qué nos vamos a engañar? Yo espero que hoy compitiendo aquí en casa, pues el plus ese que hablábamos antes, ¿no? Pues que hoy esté en la cabeza de los remeros y que bueno, aunque ayer pues fuimos cuartos en la regata de Robaleira, la regata fue buena, incluso pues en el último largo llegamos a estar prácticamente en la primera posición. Entonces, pues bueno, lo que hablábamos antes, ¿no? Un día de olas las cosas cambian en cuestión de 10 paladas. Entonces yo espero que hoy, teniendo ese buen sabor de boca de la regata de ayer, pues que podamos rubricarlo, ¿no? De alguna forma. Seguramente o hándicap de Náutico este ano pois foi non poder facer os kilómetros que hai que facer no inverno, ¿no? Sí, lo que hablábamos antes, no está la cosa en remar bien o mal, sino en hacerlo todos igual, ¿no? Y pues nosotros cerramos esa unión con Muros. Sí, perdoa, José, porque vemos os resultados xerais provisionais, Mecos marcando o mellor crono 20-21, por detrás Perillo e Vilasoán, e cuarto ese factor confianza, ese factor de actuar na casa, Coruxo 29 segundos peor que Mecos con 20-50, pero que se coloca en cuarta posición, o igual que Robaleira, que tamén adianta a Cabana e a Ares, con respecto a Cabana e Ares, que participaron na terceira quenda. Vila de Cangas se coloca aí no sétimo posto, Ares, como dicíamos, oitavo, Esteirana e as embarcacións pechando a clasificación, as embarcacións que participaron na primeira quenda, Puebla, Rianxo e as Xubias, que marcou o peor tempo. Por a imaxe que nos do helicóptero dá a impresión de que pola un Meira, pois de que pola un Meira vai un poquinho por diante da Amegrove incluso. Pero bueno, ainda é cedo, non, para facer, queda moito. Sí, yo creo que aún queda mucha regata.
Yo creo que además sobre todo por la tripulación del Náutico, porque en estas últimas regatas lo que está haciendo es unas regatas de menos a más, está pues casi en la última posición, o cuarta o quinta en la primera virada, y en el final pues ya tenemos algún segundo puesto, algún tercer puesto, o sea que siempre hace las regatas de menos a más. O que está tamén, aparte do duelo que hai polas bandeiras entre Amegrove e Meira, tamén un duelo moi bonito entre Cabo da Cruz e Náutico polo cuarto posto, terceiro, cuarto posto. Sí, yo creo que el primer y segundo puesto pues se están afianzando, que son Meira, sí, están caros, son Meira y Amegrove. Pero yo creo que ya la pelea para la tercera plaza, pues yo creo que cualquiera de las tres que vamos a continuación, entre Muros Náutico, Chapela, Ema y Escabo, pues yo creo que va a estar dura hasta el final. No creo que haya un claro favorito ahí. Sobre todo debido ao picaz a semana pasada de Chapela. Ese oitavo posto que se me daba incluso que Chapela podía optar ao título, porque estaba... despois da regata de Pollo estaba a 4 puntos de Meira, a 4 de Amegrove e a 2 de Meira, sen ter gañado ninguna bandeira. Sí, eso lo que demuestra es la igualdad que hay, que tienes un día malo pues por cualquier motivo, ya sea pues, el fallo en la virada. No, o tema da virada é que non che fai moitas veces ganar regatas, pero sí que fai que as perdas. Sí, una mala virada exactamente, ¿no? O sea, una virada no te va a hacer ganar, pero sí te puede hacer perder. Y lo que vemos es eso, que tienes un mal día por cualquier motivo, y de ser un posible primero, segundo o tercero pasas a octavo, pero en nada, vamos. Bueno, hai que recordar que hoxe, según teño entendido, Chapela ten que dar gracias porque pode manter o seu terceiro posto a pesar do que pasou a semana pasada. Hoxe que según teño entendido, o resultado de hoxe, como vai a Liga hoxe, vai a ser clasificatorio para a Concha. Para a Concha, sí. Para a Olimpiada, vamos. Sí, la verdad que el llegar ahí ya es importante de por sí. Entonces, vemos a primeira virada, pero a José seguimos comentando eso agora porque Meira, primeira en virar, segundo a calle 2, segundo no carreiro número 2 Amegrove, terceiro Náutico, Amegrove, Chapela, despois Cabo. Lo que hablábamos antes, ¿no? Mucha igualdad, yo creo que entre estas 5 primeras tripulaciones va a haber mucha igualdad hasta el final, seguro. Además hoy es un día para darlo todo. De todas formas, bueno, vou a revelar non sei se é un segredo non é, pero hoxe Amegrove deixou a 6 tíos en terra, 6 tíos que remaron antes, 6, non sei se puntales, o sabe o adestrador, pero 6 tíos que estaban remando, e polo pouco que os coñezo eu, pois son dos que reman sempre, non? Eu non sei se está pensando un pouco xa en Mércores, que é o campeonato galego aquí en Chapela. Puede ser, ya sabemos que el gallego es clasificatorio para el Campeonato de España y es una cita importante también. Además, para cualquiera de los que participamos en el gallego vaya al de España, también en el de España va a ver cuál es su nivel con respecto a tripulaciones ACT. Ese campeonato galego que será este mércores en Chapela, o día 28 a partir das 8 da tarde, no que participarán as históricas 8 mellores embarcacións galegas, as 8 mellores traíñas. Estará Tirán como única representante galega na CT, despois Amegrove, Meira e Chapela, que actuarán as 3 xunto con Tirán nesa quenda de honra. Náutico de Vigo, Cabo de Cruz, Mecos e Vila Xoán Farano na segunda quenda. No, vai estar un campeonato galego pois moi entretenido, non? Porque aparte eu creo que Meira, Amegrove, non sei se Chapela tamén van a querer saber cal é o seu nivel, porque onte Tirán foi cuarto en pasajes, cerca está rondando as bandeiras, que a mí non me extrañaría que conseguira unha. Entón eu creo que o que vai a facer tanto o adestrador de Amegrove como de Meira un pouco mirar canto lle está quitando ao Tirán a Zarao, Cez, Zumaya, que son os que pechan a clasificación, pois 20 segundos. Bueno, pois nós temos que intentar estar máis preto de Tirán, ¿no? Yo creo que además este año es una muy buena referencia. Sabiendo a la distancia que estás de Tirán, vas a saber cómo andas hasta cierto punto con respecto a las tripulaciones ACT. Además yo creo que este año las dos últimas tripulaciones ACT no están dando el nivel a lo mejor que se podía esperar, ¿no? Eu sei, como dicíamos antes, así como remate a clasificación será loxe, os 3 primeiros postos, os 3 primeiros clasificados iránse
terán o pase para a clasificatoria da regata pois máis prestixiosa das que se disputan eso das traíñas, a regata na bandeira da Concha. E vemos xa que efectivamente Meira vai por diante, pero Náutico semella que tamén se impón de momento a Megrove. O mellor tamén é un pouco a localización da cámara, non? O enfoque da cámara pois pódenos un pouco levar ao erro, non? Sí. Pero semellaba nun momento no que se poñía o helicóptero a par das embarcacións, que sí que era Náutico de Vigo a que superaba lixeiramente a Megrove. Meira un poquillo por diante destas Como dúas. ves aos teus, José, que estes aí? Bien, pues veo bien. No, además me gustaría que hoy sacasen un buen resultado, ya no solo pues, porque a nivel de club es importante, sino porque un remero que es Scooby, que es conocido en Galicia, lleva muchísimos años remando, pues hoy va a realizar su última regata, hoy se retira. Va a ser una baja importante también para el equipo. Pero bueno, pues yo espero que se pueda despedir hoy con muy buen resultado. Pues como decía, Meira por diante, Náutico en segundo lugar, a Megrove terceiro, Chapela, Cabo de Cruz a par, pero un poquinho máis por detrás. Hai que salientar que destes 5 equipos o único que traballa o Banco Móvil, que non é unha disciplina que teña moita presencia en Galicia, é o náutico, non? Eso de cara á traíña tamén, José, podeche dar un pouquiño de equilibrio, un pouquiño de técnica, un pouquiño de veteranía. En cuanto a técnica te facilita pues el poder asimilar mejor la técnica de banco fijo, ¿no? Es un poquito a lo mejor más complicada la técnica en banco móvil, pero también es un hándicap porque lo que te impide es hacer kilómetros en la trainera al tener que compaginar las dos disciplinas, ¿no? Que hacer kilómetros en cualquier disciplina de remo es básico. Pois a quenda de honra que está chegando a meta de la regata. Todos nun pano, Todos un pano, efectivamente. Porque Meira semella que vai ser a primeira en virar. Sí, Meira en primeiro lugar, a embarcación de Moaña. Por detrás, Náutico de Vigo, como te dicíamos. Boa virada de Meira. Pero moi poquinho por diante. A par completamente. Chapela cuarta. E Cabo de Cruz quinto. Si, non, moito mellor a virada de Megrove que a de Náutico de Vigo. Entrou segunda coa popa. Sí. Pero saiu moito máis rápido a Megrove. E moi boa virada de Meira. Que falábamos antes, non che fai ganar regatas, pero podeche facer perder segundos. Sí, pois aí perdeu uns cuantos segundos a embarcación anfitriona hoxe aquí, Náutico de Vigo, con respecto a Megrove. E por detrás entraban prácticamente a par Chapela e Cabo de Cruz, e Chapela tamén saiu un poquinho mellor que os boireses nesta segunda ciaboga. En metade de regata quedarán 2 longos, polo tanto vemos aí en pantalla que Meira, Samertolameu de Meira marcou un crono de 9.49 oficioso, a Megrove 9.52, por detrás Náutico de Vigo, Chapela e Cabo de Cruz. Eu quería facer unha reflexión un pouco para que a xente que nos está vendo tamén pois valore o esforzo que está facendo esta xente, porque moitas veces parece moi fácil ir aí posto a un ritmo, parece que o esforzo é mínimo, pero bueno, quería facer a seguinte reflexión. Normalmente esta xente está facendo unhas 30 sobre 35 paladas, non? Depende o equipo. Sí, eso sería el ritmo mínimo. Es decir, entra 35 veces por minuto o remo no mar. Sí. Es decir, para que unha persona que nos estea vendo teña en consideración, durante 20 minutos están facendo 35 abdominales por minuto completo, ao mesmo tempo que aplican unha forza no remo para desplazar o barco. É dicir, eu creo que esta xente pode perder entre 2-3 kilos de peso por regata. Sí, hombre, un día como hoy, en el de tanto calor, sí es fácil y es habitual esas pérdidas de peso, ¿no? O sea, 2 kilos de líquidos en un día como hoy se pierden sin problema. Hay que ver las caras cuando rematan as probas completamente desfallecidas. Además hay que tener en cuenta el trabajo que conlleva el poder hacer esto, ¿no? Una regata, si es todo un invierno, pues haciendo 1000 ejercicios tanto de pesas como de carrera, ergómetro, ¿no? Todo lo que conlleva el entreno del remo, para poder llegar a una regata y poder mantener esos ritmos, para poder mantener esa fuerza durante toda la regata. Recordamos que es comparable a un medio fondo, ¿no? Un 10.000 de atletismo, ¿no? En cuanto a esfuerzo, o sea que... Sí, pero moitas veces estás na casa, están agora no sofá vendose, e, bueno, pois non é tan difícil, non, tampouco costa tanto, van aí, van todos iguales, non parece que vayan moi cansados.
En cambio, durante 20 minutos, eso, son 200 pulsacións por minuto, 35 abdominales, non sei cantos vatios aplicados. Hombre, yo que llevo unos años ya sin entrenar, a mí me dices ahora que haga 25 abdominales aquí, aunque me des 3 minutos y me van a costar. Moito esforzo, ademais, tendo en conta, sobre todo agora, que xa pois, hai 15 días comezou a temporada de regatas sábado, domingo, pois é moito máis duro. Sábado pola tarde, domingo pola mañá. E hai que recordar que esta xente toda adestra 6 días á semana despois de traballar. Sí, sí. Que casi todo o mundo traballa as súas 8, as súas horas e despois marcha para adestrar. Que eso ainda hai que compaginar ca vida familiar. Entón, vamos, o esforzo que despois o que vos pasa a vos, creo, non? Que quedades, por exemplo, 2 días á semana en Rianxo ca xente de Muros, hai que desplazarse todos os outros días. El hándicap que tenemos este año es ese, que es fundamental hacer kilómetros y nosotros pues tampoco podemos sobrecargar a la gente de hacer tantos viajes a la semana, entonces solo entrenamos juntos 2 días a la semana, ¿no? Que quedamos en Rianxo, que es algo que nos queda pues a mitad de camino a los 2 clubes, y son los únicos 2 días que podemos remar juntos, esos 2, y aprovechar lo que podamos en la regata. Entonces está siendo un hándicap, la verdad. Yo creo que para lo que esperábamos se está dando un buen nivel. El último día que se cerraba la inscripción fue el día que cerramos ese acuerdo con Muros, entonces en realidad llevamos muy poquito tiempo de remo juntos. Para eso yo creo que estamos dando un nivel aceptable. Ainda así, como decía, Náutico de Vigo que cuarto nacional con 114 puntos a 13 do líder de Amegrove. Náutico de Vigo que defende esta bandeira concello de Vigo, gañador en 2009 e en 2008. Tirán venceu no 2006 e Meira fixo no 2006, perdón, Tirán no 2007 e Meira fixo no 2006 e no 2005. No palmarés desta bandeira concello de Vigo, pois a verdade que liderada por Meira con moita autoridade, ten 10 bandeiras. Náutico de Vigo ten 2, igual que Mecos, Perillo, Tirán e Pasajes de San Juan teñen unha bandeira, completando as 17 que de momento se teñen disputada en toda a historia. Hoxe a 18ª e de momento, como dicíamos, na medalla de regata no segundo longo era Meira o que marcaba o mellor tempo por diante de Náutico de Vigo, Amegrove, Chapela e Cabo da Cruz nesta orde. Que no palmarés desta bandeira estea Costape, San Juan, de Pasajes de San Juan, de País Vasco, tamén indica un pouco o nivel que ten esta bandeira, non? Eu considero que esta bandeira xunto ca bandeira do Teresa Herrera seguramente que son as dúas bandeiras con máis solera do calendario despois de que se quera o Corte Inglés, non? Sí, yo creo que fue una pena ir perdiendo banderas a lo largo de este año, ¿no? Como el Conde de Fenosa, el Corte Inglés, que eran banderas con mucha solera, como dices tú, y que son importantes para los remeros, ¿no? El poder participar en una regata de mucha importancia. Perdíamos agora a imaxe nesa terceira hacia Boga. A ver se podemos dispoñer dos tempos oficiais, da que semellaba que todas as embarcacións se entraban con bastante igualdade neste penúltimo longo, afrontando xa os últimos 1389 metros, as 5 embarcacións que actúan na quenda de honra. Temos xa tempos oficiais. Meira abrindo vantaxe con respecto aos seus perseguidores. Meira marca o primeiro tempo, Náutico de Vigo que fai o segundo con 5 segundos por detrás de Meira. Amegrove é terceiro a 8 segundos de Meira. Chapela cuarto con 13 segundos de desvantaxe sobre os moañeses, e Cabo de Cruz a 3 segundos de Chapela, a 16 do líder, fai o quinto lugar. E Mecos que dá a impresión que con 15-20 pois colase cuarto, non? Colase cuarto, sí, porque ten por diante 15-20 no terceiro longo. Por diante de Chapela e Cabo. Ese tempo só mellora Meira, Náutico de Vigo e Amegrove. Eso es lo que comentábamos antes, la igualdad que hay entre las tripulaciones, que si no tienes un buen día, cualquier tripulación de la tanda anterior se puede meter en medio, ¿no? Temos a imaxe de Cabo da Cruz, non? Eu quería falar deles porque é un club ACT, é un club que seguramente que nos 10 primeiros anos do 2000 ou 2010 foi un pouco que marcou a pauta do remo galego, el con outros, pero el sempre estuvo aí. É un club que vemos que estando en fase de reconversión con moitos rapaces novos, pois non perde a primeira, non perde estar na tanda boa. No, además tenemos
tenemos que recordar que Cabo no se fue del ACT porque estuviese eliminado, sino que se fue del ACT pues por motivos del club, renunció al ACT. Lo que quiere decir que si ellos hubiesen podido mantenerse, se hubiesen mantenido. A mellor unha sabia decisión, non? O ano pasado gañaron a Liga e renunciaron ao playoff. Sí, renunciaron ao playoff porque non se ven a mellor aínda cas posibilidades suficientes como para facer un papel que a eles lle gustaría, que desexarían facer, porque é un club campeón, é un club que está acostumado a estar arriba e que en 2 anos perdou máis de 20 remeiros. Además, en cambio está aquí con todo como xente da casa. A lo mejor, Anxo, tú como directivo también nos puedes explicar un poco lo que supone también para un club a nivel de dirección ir a un ACT, o sea, porque a nivel de gastos... Nos desde Rianxo ainda vimos moi longe, ¿no? No, pero bueno, también no solo el poder a lo mejor tener una plantilla buena para hacer un buen papel en la ACT, sino también pues a nivel de club, de trabajo diario, de gastos, asumir un ACT no solamente de la tripulación, sino asumir una serie de compromisos de directiva y de todo lo que concierne al club. Hai que ter unha directiva amplia, non? Hai que ter unha directiva que traballe, que cada un se encargue do seu. E non é o habitual agora moita xente nas directivas dos clubs, non? A xente non quer responsabilidades, está máis cómodo pois asistindo á regata que estando traballando día a día no club, ¿no? Sí, además que yo, desde mi punto de vista, yo creo que el trabajo de un directivo es un trabajo escondido, ¿no? O sea, nunca se le ve y nadie se acuerda de él hasta que las cosas van mal, ¿no? Sí. Entonces yo creo que al final el tener una buena directiva va a hacer que un club funcione bien y que los remeros funcionen bien, que tengan un buen entrenador, todo eso va a ser de una directiva que esté trabajando, es complicado. Pois íamos a derradeira longo desta última quenda y con Náutico por aquí. Es lo que hablábamos antes, yo creo que Náutico de Vigo San Bartolomeu de Meira. Hacemos una regata de menos a más. Está complicado porque aunque desde aquí parece que venimos muy iguales, yo creo que Meira viene delante. Sí, pero o patrón de Meira non ve moi claro ainda, que está pidindo o último esforzo aos seus remeiros, sí, non? Jacobo Gallo leva un ollo yo creo que lo que va a estar complicado va a ser el segundo puesto, el segundo puesto a Megrove y Náutico. Champa final. Ollo Caliga. Entra Meira, elévase con casi total seguridad. Ollo Caliga que se mete Chapela diante da Megrove e Liga volve a estar nun paño, Segundo, sí, ¿no? Náutico de Vigo. En terceiro lugar a Megrove. En tercer lugar a Megrove, sí. Chapela. Cuarto Chapela. Quinto Cabo da Cruz. Entrada de infarto, 2 puntos que lle recorta Meira, xa non son 4, xa son 2 que leva a Megrove. Está todo por decidir, vamos. Pois sí, a verdade é que sí, unha última quenda moi emocionante ata o final. E Meira que se leva a victoria nesta bandeira Concello de Vigo, vai recurtar ademais 2 puntos na xeral a Megrove, que ainda así continuará líder, xa lle podo adiantar. Quinta bandeira para Meira, sí, continua a dualidade. Non se rompe a dualidade esta, a verdad que prefería que sí que fora un club por o ben da Liga, non por o ben do espectáculo, un club que ainda non ganará ninguno, como pode ser Chapela, que anda moi cerca, ou como podría ser o Xenáutico, ou incluso o Cabo da Cruz. Algo así como la temporada pasada, donde muchos clubes ganaron bandeiras. 6 bandeiras, 6 clubes creo. Aún así, mejor que otras temporadas. Por ejemplo, Meira hubo una temporada que de todas solamente perdió una, o sea que también ese monopolio tampoco es bueno, no es espectáculo para... El monopolio a él les gustará, sí, sin duda alguna. Encantados con que haya monopolio, pero bueno, aficionado en Xeraldo Remo gustanlle sempre las cousas saian un poquinho máis emocionantes, pero sí que é curioso porque vemos que Meira e incluso a Megrove pois son superadas por outras embarcacións, pero nunca se deu o caso de que chegase pois Chapela, o Cabo da Cruz ou Náutico de Vigo que llegañase as dúas. O ben está Meira moi ben, ou ben está Megrove moi ben. E de momento semella que en Meira aquí está mellor os domingos. Sí, hai clubs que reman mellor os domingos pola mañán que os sábados pola tarde. De todos os xeitos eu penso que o nivel este ano, como comentábamos anteriormente, é superior ao nivel de outros anos. En 10 segundos entraron 6 clubs, porque Mecos tamén se meteu aí, hai que ver que... Sí, hai que ver el resultado final, pero...
Sí, pero Mecos pode superar algunha, digamos que viña en mellor tempo que Cabo da Cruz, sí, pero e que Chapela no terceiro longo, pero sí, o último longo de Chapela foi moi bo. Canda menos pois estivo aí loitando ata o final pola terceira praza con Amegrove, finalmente foi para o Pabliño dos grovenses. Estamos agardando a entrega da bandeira. Non lle chegou a Mecos, que Mecos sexto. Mecos sexto, o resultado xeral creo que foi os 5 desta última quenda. Non, está, digamos, agora unha clasificación provisional, pero non estaba acertada. Esta sí que pode ser. Meira 20-01. Náutico de Vigo, Amegrove, Chapela, cuarto, Cabo, quinta, Mecos, sexta, finalmente. Vemos que Mecos ahí, séptima, Perillo, Vilaxoán, Ollo, finalmente noveno posto para Coruxo aquí. Pois tanto Náutico de Vigo como Coruxo deron a talla aquí diante do seu público, porque un segundo posto para vos é un moi bo resultado, e para Coruxo un noveno posto pois significa o mellor resultado de toda a temporada, con moita diferencia. No, permítevos tampouco afianzar ese posto con respecto a Cabo da Cruz, meteste hoxe 2 puntos. Sí, e volvemos a estar a un punto de Chapela outra vez. Recortamos aí... No, le recortamos un punto, volvemos a estar a 2 puntos de Chapela, que volvemos a estar cerca de esa tercera posición. Entón os tres que van a clasificatoria da Concha vai a ser Meira, Amegrove e Chapela. Exactamente. Sí. Para a xente que non sepa, a Concha pode ser considerado a Olimpiada do Remo, non? A regata que todo o mundo está esperando, aínda que non sea participar nos 2 domingos, polo menos ir á clasificatoria que fan os xoves, 23, 24 traíñas. Además es una de estas regatas que comentamos en las que casi nunca hay un claro favorito. O sea, ya se vio que el año pasado dominó toda la temporada CT, la dominó Castro Urdiales, sin embargo la Concha se la llevó Caico, ¿no? Igual que el Campeonato de España. O sea que esa regata, aparte de ser la más importante en banco fijo que hay en España, pues también se ve que no hay un favorito nunca para ganar esa regata. O máis parecido que temos nos a Concha será a regata da semana que ven, o Teresa Herrera. O Teresa Herrera, sí, además... a mini Concha. Sí. Hombre, las características son muy similares, ¿no? ¿no? Es una bahía, el mar más o menos puede entrar igual... E aparte é unha regata que todos os anos sempre pasa algo, non? Algún accidente de Coruxo, Cabana, unhas condicións moi difíciles. Chapela hace 3 años creo que fue, ¿no? Cuando una ola le partió la trainera. Partió a traíña. 150.000 persoas, entre 100.000 e 200.000 persoas. Normalmente calculase. Eu teño entendido que é o espectáculo televisivo do País Vasco que máis se sigue no País Vasco. Sí. Máis que un partido casi da Real Atleti, vamos. Sí, en a praia, no Peirao, son cento e tantas mil personas es que y además siguen de preto con la afición que se sigue la regata, ¿no? Porque vemos que incluso hay una cosa muy típica en el País Vasco, que para todos los deportes tienen apuestas, ¿no? Entonces ahí se apuesta absolutamente a todo. Pero bueno, a Liga Galega non lle ten nada que empezar a outras, porque este ano está a ser a verdade que moi emocionante, sobre todo esa loita entre Amegrove e Meira. Hoxe venceu Meira e meteu ademais polo medio a Náutico de Vigo. E antes o mércores aquí ao lado en Chapela, campeonato galego que, como comentaba José, pois moitos clubs tiñan hoxe metido entre cella e cella, non? Van a intentar medirse con Tirán e aparte ganarse os 2 postos que dan dereito a participar en Pedreña no campeonato de España. Ese campeonato galego que se disputará, como dían xo, o mércores a partir das 8 da tarde en Chapela. As 8 mellores embarcacións da rexión participarán nel. Estará a embarcación da Tirán como a única representante da Liga ACT, e logo as 7 mellores da Liga Galega de Traíñas. Amegrove, Meira e Chapela, que xunto con Tirán, como dicíamos antes, estarán na quenda de honra, e Náutico de Vigo, Cabo da Cruz, Mecos e Vilaxoán, que participarán na primeira quenda. Campeonato galego que, como dicimos, será o mércores e que se presenta moi aberto. Vemos aí
A repetición da chegada. A repetición da chegada, sí. A Megrove mira, a Chapela xa levantaba algún o brazo, porque claro, vas remando aí, non tes referencias, a boia quedache por detrás. Hai que xogar coa picaresca tamén. Sí, moitas veces. Sino que yo digan na chegada da ACT da semana pasada, non? Para min entrou claramente diante tirande de Orio. Sí, en cambio, como non es había que fotofinish, en la normativa CT pues tienen otro sistema de llegada, un fijo con cámaras que suba o baje la marea y aunque se muevan las boyas mantienen siempre una misma línea y no coincidía con la línea de boyas, por eso hubo también ese malentendido a lo mejor con la llegada. Una pena porque yo creo que Atirán había entrado también delante en la línea de boyas, y al fin y al cabo el remero es lo que le marca la llegada, la línea de boyas, no sé dónde está la línea imaginaria, ¿no? Puede que querían introducir incluso un mecanismo semellante ao do ciclismo, a fotofinish. Sí, a fotofinish. Sí, así. Que yo creo existe que, xa no remo, dado el nivel que tiene la CT, yo creo que se tiene que imponer eso, ¿no? Porque es triste que a lo mejor, pues, por el ojo de alguien, de un árbitro, pues no den una bandera que si se dice una fotofinish a lo mejor era tuyo, ¿no? Vemos a Meira, que eu creo que o máis importante de hoxe ao mellor non foi o primeiro posto, senón foi dicir, estou aquí tranquilos, que falta outro golpe enriba da mesa, falta moito, estamos no Ecuador da temporada, ainda falta moito e nos... Sí, lo que pasa es que esos tropiezos, por decirlo de alguna forma, de los sábados no son un buen síntoma. Pasan factura. A Megrove, aunque a lo mejor no gane todas las banderas, se está manteniendo un nivel más regular, ¿no? No momento agora no que reciba a bandeira o patrón de San Bertolomeu de Meira, Jacobo Gallo de Mans, do presidente do Real Náutico de Vigo, Francisco Cobas, e a ledicia dos moañeses que suman deste xeito o seu quinto triunfo parcial nesta temporada 2010. E miran xa a 2 puntos tan só, a 4 quedaranse onte na Guarda, dormirán hoxe a 2 puntos do líder a Megrove Interrías. 2 puntos menos e unha bandeira máis, sería o resumo. Sí, efectivamente, 5 bandeiras, 4 para Megrove, pero a Megrove un poquinho máis regular, no? Porque vemos que onte foi quinta tamén en Pollo, terceira en Oleiros, cuarta en Redondela. Eses foron os resultados de Meira nas regatas nas que non venceu. A Megrove, que gañou en Redondela, en Oleiros, en Pollo e onte na Guarda, foi cuarta en Esteiro e en Ares, segunda en Cangas e terceira no Grobo, un poquinho máis regular a embarcación adestrada por José Ángel Cambados. Y ese aplauso agradeciendo a los afeccionados que se llegaron aquí a Mirado. Bueno, a semana que ven o Teresa Herrera a Miniconcha. Para mí a regata máis fermosa que temos en Galicia. Sí, yo creo que sí. Sí, porque unha regata a doble xornada tamén, onde computan os tempos de sábado e domingo para a bandeira e que para a liga. Chicos, estáis aquí, no, que dejo las cámaras. Sí. Pode pasar calquera cousa. Eu creo que os 5 favoritos son a xente, os cinco destacados, sobre todo a Megrove e Meira, non? Un pouquiño Chapela tamén con Mar onte anduvo moi ben, pero Perillo rema na casa, Mecos está... Perillo rema na casa, o que falábamos antes, o último da segunda tanda, pode impoñerse o da última tanda. E depois un factor que non está pasando aínda moito, non está acontecendo moito este ano, pero que non é raro que aconteza, que é o tema de cambio de ventos, cambio de mareas... Bueno, pois ata aquí o noso tempo, deixámoslles por hoxe, pero voltaremos a semana que ven, a esa fin de semana no que a Liga desprázase ata Coruña, como decíamos, onde o sábado e domingo se disputa a novena bandeira Teresa Herrera. Ali estará como hoxe V Televisión para contarlle o que aconteza. Moitas gracias aos nosos comentaristas hoxe aquí, a José Moreiras de Náutico de Vigo. Un placer, ata a próxima. Un placer tamén, igualmente, Manu, encantado de estar con vos cando queirades. Anxo Vidal, un placer. Veña, moitas gracias, Manu. Ata a seguinte. A todos vostedes, moitas gracias por seguirnos dentro dos seus fogares. Hoxe venceu Beira, veremos quen o fai na Coruña a semana que ve. Contamos coa súa presencia en frente á pantalla. Grazas por estar aí e saúdos dende Vigo.